imaginar, sentir, en el fondo son todos actos conscientes. Para Descartes, pensar quiere decir ser consciente de. Y si yo siento, lo que siento puede ser falso, pero estoy siendo consciente. Así que podemos decir que los modos del pensamiento son las maneras según las cuales podemos ser conscientes, que es juzgar, razonar, querer, imaginar, sentir. Así que, repito, el atributo de la sustancia pensante es el pensamiento, la esencia, y los modos, pues las formas o las maneras según las cuales pueden disponer esa sustancia, juzgar, querer, razonar, etcétera, sentir, imaginar, lo que queráis. En tercer lugar nos queda una sustancia, que es la sustancia extensa, que es el cuerpo, ¿vale? Los cuerpos, si queréis. ¿Cuál es el atributo o esencia de la sustancia extensa? Claramente, la extensión. ¿Y eso qué significa? Pues que la materia se extiende, que ocupa un lugar en el espacio. Ese es su atributo o esencia. ¿Y cuáles son los modos, las cualidades de la sustancia extensa? Pues aquí, ¿quién puede decir? Hombre, las cualidades son el color, por ejemplo. Pues no. El color no, porque recordad que el color es una cualidad secundaria y estas no se admiten. Estas son subjetivas. Tenemos que irnos, si queréis, a otros aspectos. Como por ejemplo, pues la figura y el movimiento. Y si digo movimiento, digo también reposo. La figura de la materia, eso sí es una cualidad. Como el aspecto, la figura, el contorno que puede tener. Y el hecho de que la materia además esté en movimiento o esté en reposo. Dicho de otra manera. Sustancia extensa, atributo extensión, extiende, ocupa un lugar en el espacio, y los modos son la figura y el movimiento o el reposo. Sacando conclusiones, pues la concepción del hombre fundamentalmente dualista. En principio Descartes se decanta claramente por el hecho de que el hombre es el alma y no el cuerpo. Si yo consisto en algo, es en pensar. Y además Descartes en uno de sus textos lo deja relativamente claro y dice, vamos a ver, yo voy a fingir que puedo existir sin cuerpo. ¿Puedo? Imaginad que existís sin cuerpo. Ahora a lo mejor alguno está en la cama, estáis ahí con los ojos medio cerrados, hace tiempo que ya os habéis dormido porque no soportáis esta charla que os estoy echando, ¿no? Y tal. Y de repente ahora cuando me estoy dirigiendo así a vosotros os despertáis un poco y os pregunto, imaginad que existís sin cuerpo. ¿Podéis? Flotáis en una habitación, estáis viendo a la gente que habla, a vosotros nos ven, sois conciencia, simplemente. ¿Podéis imaginar eso? Sí, podemos. Desde luego. Es más, cuando soñamos muchas veces el cuerpo no aparece por ningún lado. Vamos de aquí para allá, pero el cuerpo no aparece. Somos simplemente pensamiento o conciencia. Pero ahora darle la vuelta al asunto. Intentad imaginar que existís sin pensar. ¿Se puede uno imaginar que existe sin ser consciente? Desde luego que no. Ese argumento, que se llama argumento de la ficción mental, es el que utiliza Descartes para demostrar que el hombre es fundamentalmente alma. Aunque es verdad que hay textos en los que Descartes, habla de una unión entre alma y cuerpo. Y utiliza incluso expresiones que parecen tomadas de la escolástica. Quiero decir que Descartes fluctúa, que duda, que no tiene las cosas a veces del todo claras. Este tema es muy complejo, pero en realidad tendríamos que decir que Descartes defiende un dualismo. Pero claro, plantea un problema tremendo. Si hay este muro tan impresionante entre alma y cuerpo, ¿cómo es que están tan bien relacionados? ¿Cómo es que cuando mi mente piensa algo, mi cuerpo responde a la perfección? Descartes tuvo muchos problemas en explicar esto. No creéis que le fue sencillo. Habló de una supuesta glándula que había en el cerebro que se llamaba glándula pineal, que era como un puente, si queréis, interdimensional, ¿no? Bueno, lo de interdimensional es una pasada mía, pero bueno, algo así. Una especie de puente de comunicación entre los dos. Pero no es un problema que tuvo Descartes. Leibniz, para solucionar este asunto, tuvo que hablar de una especie de armonía preestablecida. ¿Y sabéis lo que era eso? Pues que Dios, que lo sabía todo, ya había previsto lo que yo iba a pensar y había diseñado mi cuerpo para que cuando yo pensase una cosa, mi cuerpo respondiese. Es sorprendente, pero, en fin, es lo que había. Y diréis, ¿y por qué este afán tan grande de intentar separar alma y cuerpo? Bueno, pues este afán tan grande de intentar separar alma y cuerpo tiene una razón. Y vamos a tratar de explicar esta razón ahora. Bueno, entonces, ¿por qué Descartes tiene este interés tan espectacular en dividir, o en separar, mejor dicho, alma y cuerpo? Bueno, pues esto se explica desde el paradigma científico que está tomando fuerza, que es el mecanicismo. ¿El mecanicismo qué es lo que dice? Pues que el mundo tiene la misma estructura. Vamos a ver, funciona como puede funcionar un reloj. Si nosotros conocemos las leyes mediante las que el mundo funciona, pues a partir del primer punto de referencia tú puedes ya saber qué es lo que va a pasar después. Es como un reloj. El reloj, tú conoces el mecanismo, le das cuerda
y a partir de ahí sabes el modelo y los pasos que va a seguir. Puedes predecir cómo se van a mover las agujas, etcétera. Pues algo así es el mecanicismo. El mecanicismo establece unas leyes y nosotros, conociendo esas leyes, pues podemos saber el comportamiento del universo, etcétera. Pero la cuestión es que si no separamos alma y cuerpo, la materia que está sometida a leyes mecánicas arrastraría al alma. Y eso significaría que el alma también estaría sometida a esas mismas leyes. ¿Qué significaría? Que no seríamos libres. Ese es el problema. Si no separamos alma y cuerpo, y el paradigma que explica el comportamiento de la materia es un paradigma mecanicista, como que Dios es como una especie de relojero. Dios es el que establece las leyes y pone en movimiento al mundo y a partir de ahí se acabó. Tú ya puedes saber cómo va a ser el comportamiento, cómo se van a producir los fenómenos, el comportamiento de la materia, que es un poco lo que llevó a la culminación Newton. Si no separas alma y cuerpo, el alma está sometida a esas mismas leyes y por tanto nosotros no seríamos libres. No podríamos decidir porque ya habría unas leyes que deciden por nosotros. Ese es el afán fundamental en separar alma y cuerpo. Aquí hay cuestiones que son interesantes y que a lo mejor convendría que pensaseis un poco en ellas. Si los animales no tienen la capacidad racional que nosotros tenemos, que es lo que clásica y tradicionalmente se pensaba, y lo que a mí me hace realmente hombre es la razón, el alma, no el cuerpo, los animales no tienen esa capacidad racional. Entonces, ¿qué son los animales? Pues la conclusión lógica, aunque espante un poco, es que los animales son como máquinas, o materia simplemente, como autómatas. Sé que sorprende, pero es un poco la conclusión a la que habría que llegar, simplemente por reflexionar sobre ello. Os he comentado antes que como Descartes tenía en mente desarrollar ese método, pensaba que era necesario utilizar una moral provisional hasta que ese método se completara. Cuando nosotros desarrollásemos el método, pues ya podríamos disponer de la moral definitiva, pero mientras haría falta una moral provisional. A ver, la moral definitiva Descartes no la acabó de desarrollar. Y entonces vamos a hablar un poco de la moral, esta moral que él llama provisional, un poco como referente de su pensamiento desde un punto de vista ético. En cualquier caso, muy simple porque, bueno, pues por ir finalizando, la verdad es que cuando uno empieza el archivo intentando resumir de esta manera la filosofía de un autor, tampoco tienes muy claro cuánto va a tardar, cuánto vas a tardar, pero el archivo se nos va a bastante tiempo y bueno, y es bastante información. Y entonces pues vamos a ver si lo acabamos resumiendo un poquito y lo terminamos. La cuestión es la siguiente. Esta moral provisional responde fundamentalmente a 4 reglas. ¿Cuál es la primera de esas reglas? Bueno, pues la primera de esas reglas nos dice que es interesante obedecer las leyes y las costumbres de un país. De esto ya hablamos cuando la biografía, que era un punto de referencia que tenía con los Rosacruz, con la Orden Rosacruz. Tenemos que respetar las leyes y las costumbres de un país, en el sentido de que tú no puedes llegar a un sitio e intentar imponer tus criterios, sino más bien adaptarte a los de los demás. Es una decisión inteligente y sabia. ¿Cuál sería la segunda regla? Pues la segunda regla es que tenemos que pensar muy mucho las decisiones que tomamos, pero una vez que las hemos tomado, no hay que dudar. Esto es un poco como lo de... Pero, hombre, sé que esto es banalizar el asunto, pero bueno, en fin, tampoco pasa nada. Esto es un poco como lo de adelantar cuando vas conduciendo, ¿no? Piénsatelo bien, pero una vez que empiezas, no te quedes a medio camino. O en términos futbolísticos es el portero, o salgo o no salgo. Si sales, sal. Porque como te quedes a media salida, chicharro, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Una vez que tomas la decisión, adelante con ella. ¿Cuál sería la tercera regla? Pues Descartes dice que antes que intentar cambiar las opiniones o ajenas o el orden del mundo directamente, hay que intentar vencerse uno a sí mismo. Y esto sí que resuena claramente aspecto o a estoicismo. Esto resuena a estoicismo de una manera clara. El mundo posiblemente ni a los demás no los podamos cambiar. Así que lo mejor que yo puedo hacer es intentar vencerme o controlarme a mí mismo. Si no puedes un poco esto, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y aquí sí que se muestra un poco, yo creo que el aspecto de o ese referente estoico que había en Descartes. Y la última, la cuarta, sería dedicar la vida al cultivo y al estudio de la razón, que fue de alguna manera lo que Descartes hizo. Así que ya sabéis, obedecer las leyes y costumbres de un país, 1. Seguir con resolución las decisiones tomadas, 2. Vencerse y controlarse uno a sí mismo antes que cambiar el orden del mundo, 3. Y dedicar la vida al cultivo de la razón, 4. Antes de terminar, me gustaría deciros, como ya supongo que todos sabéis, que Descartes es un pensador, no solo es un pensador que se dedicó a la filosofía, fue un gran matemático, fue un gran físico. Lo cierto es que este podcast, en esta sección, está más bien
un poco planteada desde lo que podemos llamar pues el ámbito filosófico, y por eso nos vamos a centrar más en esta parte de su pensamiento, ¿no? Posiblemente puede tal vez en la otra sección fundamental de nuestra página, aunque en el fondo son la misma, que es la ciencia, en el vuelo de Antares, pues posiblemente podamos tratar estas cuestiones de Descartes, pero eso será ya una cuestión que dejaremos para otro momento. Siento haberos echado esta charla tan espectacular, espero que me disculpéis, y bueno, si os ha servido para algo, tanto mejor. Finalizamos ya este podcast de Descartes. Y bueno, pues lo dicho, hasta la próxima y un saludo a todos.